La expansión europea al mundo. Los europeos en América. Ya conocimos cómo se vivía en lo que hoy es nuestro territorio y en otras zonas de América hace más de 500 años atrás. ¿Qué pasaba en otros continentes? En Europa, por ejemplo, la mayoría de las personas vivían en el campo, aunque habían ciudades con bastante población. Esto es en el siglo XV. En esa época, los europeos no sabían que existía América, Oceanía ni el sur de África. Eran pocos los que viajaban. Algunos comerciantes y marinos conocían la región del lejano oriente que abarcaba China, Japón, India y un conjunto de islas del sudeste asiático. En esta región, los mercaderes obtenían valiosos productos como seda, perlas, porcelana, perfumes y principalmente especias. Por ejemplo, la canela y la pimienta. Las especias eran muy buscadas porque mejoraban el sabor de las comidas y se utilizaban para elaborar medicinas y perfumes. Además, conservaban por más tiempo las carnes. Estas eran las rutas comerciales. Las de color rojo eran las rutas terrestres antes de la expansión turca y las de color celeste las rutas marítimas antes de la expansión turca. ¿Por qué? Porque ahora van a haber nuevas rutas para Oriente. Durante mucho tiempo el comercio con el lejano Oriente continuó y dejaba buenas ganancias a todos los que participaban en él. Sin embargo, a mediados del siglo XV, los turcos otomanos, un pueblo de Asia, expandieron sus dominios y controlaron las rutas de los europeos hacia Oriente. ¿De qué manera? Apoderándose del extenso territorio entre Europa y Asia, por donde transitaban los comerciantes, y les impedían el paso. También les cobraban altos impuestos por permitirles continuar su viaje o les exigían que entregasen sus mercancías. Entonces los europeos tuvieron que buscar nuevos caminos para llegar al este de Asia y obtener los productos que tanto valoraban. Los adelantos y la navegación. La búsqueda de nuevas rutas para ir desde Europa hasta Oriente abrió la posibilidad de aventurarse a navegar por el Océano Atlántico. El problema era que los europeos solo navegaban cerca de las costas. Los marinos no se animaban a internarse en el océano porque creían que en las profundidades vivían seres fantásticos y monstruos que provocaban naufragios. Pero la difusión de los adelantos técnicos fue la que permitió a los navegantes realizar extensos viajes a través del océano. Estas, las de color rojo y verde, eran las rutas seguidas por los españoles y portugueses para llegar a Asia. Perfeccionamiento de los instrumentos de navegación. La brújula, el astrolabio y el cuadrante fueron instrumentos que posibilitaron navegar lejos de las costas. La brújula, cuyo conocimiento era muy antiguo, generalizó su uso a partir del siglo XIII y contribuyó a fijar con exactitud los rumbos. El astrolabio ayudó a determinar con precisión la latitud, midiendo la altura de los astros sobre el horizonte. Para ello se empleaba también el cuadrante. Otro instrumento era el portulano y la carabela. Los portulanos eran mapas que unían los puertos mediante líneas trazadas en forma de estrella. Estas líneas se trazaban en distintos colores para marcar los diferentes vientos. Tan solo trazaban la costa y aquellos detalles del interior de los continentes que pudieran servir de guía a los navegantes. La carabela es un invento portugués. Combinaba las velas cuadradas para la velocidad y las triangulares para maniobrar. Al no utilizar remeros, su bodega era espaciosa, permitiendo almacenar gran cantidad de mercancía. Permitían la navegación
en cualquier época del año y eran capaces de resistir tempestades y ataques piratas, ya que llevaban cañones. El siglo XV fue una época de avances en la exploración del mundo, motivados por encontrar rutas comerciales alternativas para llegar a las Indias. Mientras los portugueses exploraban las costas de África, un navegante genovés, Cristóbal Colón, estudiaba la manera de llegar al este de Asia por otra ruta. Creía que si navegaba desde Europa por el Océano Atlántico, siempre hacia el oeste, llegaría a destino. El plan de Colón era muy audaz, pero este navegante tenía conocimientos de matemática, astronomía y cartografía y estaba convencido que la Tierra era esférica. Pidió ayuda económica a los reyes de España, Fernando e Isabel, quienes aceptaron financiar su viaje. En agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos en España con 2 carabelas, la Niña y la Pinta, y otra nave más grande, la Santa María. Después de 2 meses de viaje, finalmente el 12 de octubre, Colón desembarcó en una isla del Mar Caribe, a la que llamó San Salvador. Colón creyó que había llegado a las costas de Asia. No sabía que había arribado a nuestro continente, América. Un año más tarde, la expedición regresó a España, donde fue recibido con entusiasmo. Años después del viaje de Colón, Américo Vespucio recorrió las costas de América del Sur y defendió la idea de que estas tierras pertenecían a un continente que se encontraba entre Europa y Asia. Por eso, en honor a Vespucio, nuestro continente recibió el nombre de América. En 1519 los reyes de España enviaron a Hernando de Magallanes con el propósito de encontrar un paso hacia Oriente. La expedición de Magallanes llegó al río de la Plata, recorrió la costa patagónica y en la primavera de 1520 encontró el paso, lo llamó Estrecho de Todos los Santos y hoy lleva el nombre de Estrecho de Magallanes. Las naves siguieron viaje por el océano Pacífico durante meses, sufriendo hambre y sed. Finalmente desembarcaron en una isla de Asia, donde Magallanes murió en un enfrentamiento con nativos. Juan Sebastián Elcano quedó al mando de la expedición y luego de 1 año y medio de navegación regresaron a España con solo 18 tripulantes de los 240 que habían embarcado. Habían completado la primera vuelta al mundo. Aquí podemos observar el camino que realizó Magallanes en el estrecho. La conquista de América. Causas de la rapidez de la conquista americana. La conquista fue rápida en los territorios dominados por un imperio, que en aquellos lugares donde no existía una estructura centralizada. Los españoles buscaron la alianza con los pueblos sometidos a estos imperios y se aprovecharon de las discrepancias internas. El armamento hispano era más efectivo que el indígena, a lo que hay que sumar el uso del caballo y de perros. Favoreció a los españoles la existencia de leyendas que hablaban de la llegada de dioses desde Oriente que los dominarían. Consecuencias. Cuando la corona española tomó conciencia de la magnitud del descubrimiento de Cristóbal Colón, comenzó a organizar la conquista, el dominio, el poblamiento y el gobierno de las nuevas tierras. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas? Aparece la economía monetaria. Los pueblos indígenas pierden el dominio sobre sus productos y el comercio que es monopolizado por los españoles. Con la introducción de especies de ganado y animales, se inician actividades ganaderas. A fundar ciudades. Los reyes creían que para poder controlar el territorio, los españoles tenían que establecerse en ciudades.
Por eso, una de las obligaciones de los conquistadores era fundar ciudades. Primero, tenían que encontrar un buen lugar, tenían que ser elevados para evitar inundaciones y protegerse de los ataques de las fieras y de los indígenas. Cerca de un río para poder proveerse de agua y donde hubiera abundantes alimentos. Una vez que encontraban el lugar, los españoles hacían la ceremonia de fundación de la ciudad. El fundador tomaba posesión del territorio en nombre del rey de España y plantaban un tronco de árbol llamado picota como símbolo de justicia en lo que sería el centro de la plaza principal o plaza mayor. Después indicaba dónde se ubicarían los edificios más importantes y repartían las tierras entre los primeros pobladores para que construyeran las viviendas. Los españoles entraron al territorio de la actual Argentina desde Perú, desde Chile o directamente desde España y fundaron un conjunto de ciudades que muchas permanecieron y aún hoy son importantes. ¿Observamos el mapa? Aquí podemos observar las ciudades importantes fundadas por los españoles que aún hoy permanecen en el noroeste y en el este de nuestro territorio. Tenemos Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis y Mendoza. Aquí terminamos. Les doy gracias por ver mi video. Hasta la próxima clase. Los quiero y extraño mucho. Su señor Pau. Chau, chau.